Jóvenes señoritas, tengan ustedes buenos días. Vamos a iniciar un nuevo tema, o básicamente vamos a recordar todo lo que es álgebra, pero primeramente necesitamos tener en cuenta conceptos bien claros y no confundirlas. Bien, el primero son los números naturales. Los números naturales son los que hemos aprendido desde básico, ¿ya? Que son los que dan origen a todo lo que es la matemática. Primero, dentro de los números naturales vamos a aprender a contar. Una vez que aprendemos a contar, vamos a aprender 4 operaciones fundamentales, de las cuales son la suma, la resta, la multiplicación y por último la división. Hay que entender y aceptar que estas son las 4 operaciones básicas y fundamentales, porque a partir de estas nacen todas las demás. De la división vamos a tener dos tipos, las que se conocen como las exactas, las divisiones comunes simples, un 20 dividido entre 4, un 20 dividido a 4 me va a dar un resultado exacto, ¿ya? Entonces, por lo cual no tiene ningún otro trato. Pero vamos a tener las inexactas. A partir de estas divisiones inexactas, van a nacer dos tipos de números. Uno se le conoce como los números fraccionarios, conocido como fracciones, y el otro se conoce como decimales. Bien, ven que tenemos dos tipos. Yo teniendo una fracción puedo convertir a decimal y el decimal puedo convertir a fracción, teniendo en cuenta que he nacido de una división. Ahora, de la multiplicación nacen dos, o evoluciona la multiplicación. Cuando ya nos cansamos de multiplicar un número varias veces, aparece lo que se llama la potencia. Y la potencia es una evolución de la multiplicación, ¿ya? Si yo quiero, en vez de escribir 2 por 2 por 2 por 2 varias veces, simplemente lo puedo simplificar como una potencia. Pero al nacer una potencia, nace contrariamente, opuestamente, lo que se llama la radicación, que es el ejercicio opuesto a la potencia, ¿ya? Entonces, yo puedo tener un raíz. Entonces, estos son los números naturales que hemos aprendido hasta primaria, por lo cual es fundamental que entiendan estos conceptos, porque si yo no puedo resolver un ejercicio o no me recuerdo por potencia, tengo que volver y recordar cuál era su origen para poder entenderla. Entonces, una potencia siempre en su inicio es una multiplicación y una radicación es una potencia, por lo tanto también puedes resolver por una multiplicación. Ahora, una vez que yo conozco esto, vamos a evolucionar y vamos a conocer lo que se denomina los números enteros. Cuando
el conjunto de los números naturales ya nos queda pequeño, vamos a recurrir a los números enteros. La diferencia con los números naturales es que además de tener un- una cantidad, esta cantidad va a tener un signo. Esta cantidad puede ser positivo, esta cantidad puede ser negativo y en este se introduce el cero. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que dentro de los números enteros van a existir números positivos y números negativos. No significan este signo que ahora vemos que en números naturales hemos aprendido como suma, ya no es directamente una suma, es un signo del número. Entonces hay que diferenciar. Este signo guión no me dice que va a ser una de estas. Me dice que es un signo negativo. Es importante diferenciar. Entonces, al igual que el anterior, este se va a dividir en cuatro operaciones. El primero la hemos conocido como la suma. El segundo es la resta. El tercero es la multiplicación. Multiplicación. Y por último tenemos la división. Ahora, ¿cómo se resuelve una suma? La regla para resolver la suma dice signos iguales. Vean que ya hago referencia al signo, no a la operación. Entonces, signos iguales se suman y se anota el mismo signo. Como ven, aquí ya toma la importancia del signo. Si yo tengo dos números con signos iguales, lo que me dice es que debo sumarlas. Entonces, y mantener el mismo signo. En este caso, sumo las cantidades, en este caso sería 15, pero voy a mantener su signo, que en este caso sería menos. ¿Ya? Es importante entender ese concepto. Vamos con la resta. La resta dice, su regla única es signos diferentes se restan y se anota el signo del mayor. La clave es signo del mayor. O sea, cuando yo tenga dos cantidades con signos diferentes, voy a entender que eso es una resta. Pero tengo que diferenciar que el signo del mayor es el que va a dominar. Por ejemplo, si yo tengo menos 14 más 8, yo compruebo, muy bien, si fueran iguales, este signo fuera igual a esto, no sería una resta, sería una suma. Pero como es diferente, signos diferentes, entonces voy a restarlo. Resto como he aprendido en números naturales, el número mayor arriba, el número abajo. Entonces mi resultado o mi diferencia es 6. Pero aquí voy a considerar el signo del mayor. En este caso el signo del mayor de estos dos números es el menos. Entonces tengo un resultado menos 6. Es importante. Ya tengan muy en cuenta eso. Si yo tengo un ejemplo más, ven, aquí yo tengo unos signos diferentes. Entonces, el signo del mayor va a ser del 14. Entonces, el signo del mayor es positivo. ¿Ya? Entonces,
voy a definir que la diferencia de estos dos números va a ser 12 y voy a anotar sí o sí el signo del mayor, que en este caso, como dije, ya era el 14. Entonces pongo más. Aquí cabe aclarar que en los números naturales no se utiliza signo, porque se sobreentiende que todos son positivos. Entonces, voy a deducir que cuando no anoto un signo, se sobreentiende que es positivo, ¿ya? En el primer número no es necesario escribirla, pero se sobreentiende que es positivo. Vamos con la tercera operación, que sería la multiplicación. Cuando yo voy a tener una multiplicación, la multiplicación tiene varios símbolos para expresar. Puede ser el asterisco, puede ser el X conocido o los paréntesis. ¿Ya? Entonces, todos esos son los símbolos de la multiplicación. Aquí, por ejemplo, voy a multiplicar. Es la multiplicación que hemos aprendido en números naturales, con la diferencia que debo agregarle la ley, se conoce como la ley de signos, la ley de signos de la multiplicación. ¿Ya? Entonces, yo sí o sí cuando vea una multiplicación debo realizar la ley de signos. No puedo mezclar con la suma ni con la resta. Debo utilizar la ley de signos de la multiplicación. En el ejemplo dado, vamos a ver. Voy a multiplicar 3 por 2. Esto es fácil, esto es 6. Ah, pero necesito utilizar la ley. ¿Y cómo me determina la ley? Entonces, la ley dice que más por más es más. Más por menos es menos. Menos por más es menos. Y menos por menos es más. Una vez que yo conozco esta ley de signos de la multiplicación, entonces puedo resolver. Entonces dice que este ejercicio va a ser igual a 6, pero menos por menos es más. Entonces tengo claro que esto va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, no confundir ni mezclar la multiplicación con la suma o la resta. Ahora vamos por el último, que sería la división. La división, al igual que la multiplicación, se va a aplicar solamente con la ley de signos de la división. Ley de signos la ley de signos de la división. Bien, cuando yo tenga la ley de signos de la división, dice más dividido entre más es igual a más dividido entre menos es igual a menos dividido entre más es igual a menos y menos dividido entre menos es igual a más. Como se habrán dado cuenta, es muy importante no tener que mezclar estas leyes. Yo no puedo decir que esto es una multiplicación, perdón, yo no puedo decir que esto sea una suma, por más que tengan signos iguales. ¿Por qué? Porque tengo un signo que me antecede, ¿ya? Por lo cual es muy importante diferenciar las cuatro operaciones, ya que no se pueden mezclar en sus leyes. Ya. Si yo tengo una fracción, cuando yo veo una fracción digo, muy bien, 25 sobre 5, como ya hemos recordado, o sea, toda fracción es una división. Entonces, a una fracción, ¿qué ley le voy a aplicar? Es la ley de signos de la división. Entonces, básicamente es imprescindible que recuerden todo lo que hemos aprendido, ¿ya? En este caso, yo agarro y digo, 25 dividido a 5 es 5, pero aquí no tiene un signo. Ah, pero ya me dijo el profesor que cuando no tiene signo, esto es positivo. Entonces, menos dividido entre más, esto se va a convertir en
menos, o sea, su resultado es menos. Ahora, ¿qué sucede cuando es inexacta? Por ejemplo, yo puedo, esta división o fracción, que ya también la puedo llamar, me dice que no puedo dividirla, pero puedo trabajarlo en modo fraccionario. Entonces lo que puedo hacer es dividir el signo, utilizando la ley de signos de la división. Entonces menos dividido entre menos es más. Entonces voy a aplicar todo lo que he aprendido aquí, o sea, esos conceptos básicos que tenemos, y las voy a aplicar en este ejercicio. ¿Ya? Un ejemplo de la multiplicación. Cuando alguna vez el profesor nos da menos 2 elevado al cubo, estamos tratando de adivinar el signo. Si no recuerdo las reglas de las potencias, lo único que debo hacer es recordarme a la esencia de la misma potencia. Entonces yo digo, como una potencia ha nacido o hay una evolución de la multiplicación, simplemente multiplico, digo, a menos 2 por menos 2 por menos 2. No pasa nada si hacemos eso, eso está perfecto. Entonces yo multiplico 2 por 2, 4 por 2, 8. Pero como tiene signos, voy a utilizar la ley de signos de la multiplicación. Entonces, de acuerdo, menos por menos es más por menos es menos. Entonces, pongo menos. Ya con la práctica, estos ejercicios lo van a poder resolver mentalmente. Pero mientras no, recuerdo la esencia, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esta es la primera parte. Ya vamos a entrar directamente a lo que es álgebra. Que tengan buen día.